Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que son parte de las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. Es para mí un motivo de mucha alegría estar con ustedes nuevamente para poder compartir nuestra meditación matinal. Así que antes de poder iniciar, quiero invitarles a que hagamos una oración. Les invito a que meditemos, reflexionemos y podamos invocar el nombre de Dios por medio de una plegaria. Oremos. Padre Santo y bendito Dios que está en el cielo, gracias por un nuevo día, gracias por todas sus bondades, por su misericordia y porque nos permite también, Señor, iniciar un nuevo día con su bendición, con la reflexión del consejo divino que es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos sabiduría, entendimiento, para que todo lo que se comente sea conforme a lo que su Espíritu Santo nos indique. Ayúdenos, Señor, y bendiga a los que son parte de estas transmisiones día a día, para que nuestra vida sea fortalecida con la palabra inspirada por medio de sus siervos. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y acompáñenos, se lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos siempre estudiando los devocionales El Cristo Triunfante. Este día 4 de mayo tenemos una meditación muy interesante también, que está titulada Debemos comunicar la verdad con palabras prudentes. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces la forma como nosotros nos comunicamos con los demás no siempre es la más adecuada. A veces decimos cosas que dan a entender otros o son interpretadas de una manera inadecuada y nos metemos en problemas por eso. A veces tenemos mala convivencia en nuestro hogar, en nuestra iglesia, se interpretan mal la forma, las palabras que utilizamos para poder expresarnos. Y pues también relacionado con la forma como comunicamos la verdad a las personas que no conocen, la palabra de Dios nos indica que debemos de ser prudentes para poder hacerlo. La palabra de Dios dice, y es el versículo que tomaremos como base para nuestra meditación en esta mañana, él se encuentra en Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Una muy linda promesa que está escrita en la carta de Santiago. Hay una promesa muy interesante, la promesa de la corona de la vida. La corona, queridos hermanos, es un símbolo de triunfo, un símbolo de victoria, también un elemento que le es puesto en sus sienes a los que representan la realeza, la nobleza. En este sentido, el Señor promete una corona de la vida, pero dice que esta promesa, en primer lugar, es dada a los que le aman. En segundo lugar, dice que hay que soportar la tentación y que cuando hayamos resistido nosotros esa prueba, entonces recibiremos este galardón. Pero, ¿cuál prueba podría ser a la que nos vamos a referir en esta ocasión? Porque la Biblia nos dice que muchas tribulaciones son parte de la experiencia del cristianismo y que es necesario pasar por todas ellas para poder tener derecho a la vida eterna. Ahora, en este sentido también, en relación a nuestras palabras, a la forma como nos comunicamos, a lo que sale de nuestra boca, muchas veces, hermanos, se convierte en un motivo para que nosotros fracasemos, en un motivo en el cual somos probados o tentados también. A veces tenemos pensamientos malos, indebidos, y somos prestos a querer expresarlos, ¿verdad?, hacia los demás. Hacemos daño, ofendemos. A veces nosotros nos justificamos diciendo, no, pero es que es la verdad lo que le dije, pero no fue utilizado este aspecto de la manera adecuada. Cuando nosotros hablamos y no lo hacemos con la idea de poder edificar, de poder corregir, de poder animar, entonces lo que decimos en realidad no es provechoso, no es beneficioso. Y en relación a lo que sale de nuestras bocas, pues hay muchas recomendaciones en la palabra del Señor. Hay muchos que no podemos dominar nuestra lengua, nuestras palabras. Y la Biblia también asemeja a la lengua como un pequeño timón que gobierna o que dirige una gran embarcación. Pero muchos no dominamos ese pequeño timón y nuestra vida se ve en muchas dificultades y problemas por lo mismo. Pero no tiene que ser así, debe haber un cambio en nuestra vida porque la capacidad para poder hablar, para poder comunicarnos,
Para poder expresar las palabras de verdad, deben de ser hechos con prudencia. Inclusive cuando nosotros evangelizamos, el consejo que se nos da esta matutina es que los hermanos que llevan el mensaje de misericordia y advertencia a nuestro mundo, a menudo lo hacen con declaraciones que son fuertes y sería mejor reprimirlas. El mensaje que nosotros predicamos, queridos hermanos y amigos, no es un mensaje tan popular, pero a veces el exponente, la persona que predica o la que trata de enseñar y compartir, lo hace todavía más difícil de recibir, porque lo hacemos con declaraciones que son demasiado directas o que están sacadas de contexto o en un momento en el cual el corazón de los oyentes no está preparado para poder recibirlo. Es cierto que hay que declarar la verdad, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y también hay que esperar el momento en el que la persona está madurando en el conocimiento y en la aplicación de la palabra en su vida para poder ir aumentando mayores conocimientos. Por ejemplo, principios relacionados con el sábado, con la alimentación, con la vestimenta, entre otros, son aspectos que muchas veces se presentan muy anticipados o de una manera muy apresurada. Y eso hace que la persona, aunque sea sincera y tenga la determinación de seguir los pasos de Jesús, no lo haga. Son errores que nosotros cometemos. Nos falta a veces prudencia para presentar el mensaje a los demás. Se nos dice y aconseja también que cada declaración debiera ser considerada de forma cuidadosa. Nosotros tenemos que evaluar a la persona antes de poder hablarle, antes de poder, o más bien tenemos que analizar qué hemos de decirle, qué es conveniente hablar con ellos. Hay que tener paciencia. La obra de evangelización no es una obra que vamos a esperar que la gente se convierta de la noche a la mañana. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha paciencia, cautela sobre eso. Y también se nos dice que no debiera hablarse ninguna palabra que diera a los opositores de nuestra fe alguna ventaja sobre nosotros. A veces nosotros presentamos el Evangelio, la verdad. Yo estoy seguro que tenemos la verdad. Dios nos ha dado el honor, el privilegio de poder tener el mensaje, el Evangelio eterno para este último tiempo. Y siempre ha sido la verdad, ha estado presente. Pero a veces la forma como nosotros lo presentamos hace ver de que lo que nosotros mantenemos es un mensaje absurdo, un mensaje que está fuera de contexto o que quedó desfasado o es algo extremista, exagerado. Más ahora que estamos bajo una creencia popular de que estamos bajo la gracia y con ello, ¿verdad? Ya no se necesita quizás la observancia de los mandamientos de Dios, entre otros. Si nosotros no somos prudentes para poder presentar la verdad, entonces vamos a darle herramientas a la oposición para que presenten ellos la mentira como una verdad absoluta. Así que también, hermanos, no hay que hablar en una forma como un debate abierto, ¿verdad? Como una pelea de argumentos. Ustedes recordarán la meditación anterior, hablábamos acerca de cómo nuestro Señor Jesús, al luchar, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés, no presentó ninguna palabra, ¿verdad?, de sanción directa, sino que lo que él dijo, el Señor te reprenda a Satanás. Pero a veces nosotros como seres humanos somos impacientes, somos personas que somos volátiles, que somos de carácter fuerte y temperamentales e impacientes y hablamos sin reflexionar acerca de las consecuencias y los daños que podemos causar en relación a la impresión que la palabra de Dios podría dar a los oyentes. Entonces usted podrá decir, sí, pero yo estoy diciendo la verdad. El problema, queridos hermanos y amigos, es que el versículo que estamos citando nos dice que tenemos que soportar la tentación. Y a veces nosotros somos tentados a decir cosas que podemos utilizar como fundamento la verdad, pero no la aplicamos como Dios espera que lo hagamos. Lo hacemos de una manera antojadiza en base a lo que nosotros creemos. Y entonces ya nosotros no estamos presentando la verdad, ya no estamos resistiendo la prueba y como consecuencia tampoco recibiremos esa corona de victoria que Dios ha prometido a los que le aman. Ante todas las cosas, nosotros debemos de presentar el amor a los creyentes. Debemos presentar la verdad, debemos presentar los aspectos relacionados con la ley, pero siempre presentando sobre todas las cosas a Cristo, el amor de Dios hacia los pecadores. Si nosotros no presentamos el mensaje así,
entonces nosotros jamás vamos a conseguir una victoria, ¿verdad? Esas recompensas que se sienten cuando los necesitados reciben el mensaje de la verdad. Tenemos que comprender algo también, según nos cita esta matutina, que la verdad soportará toda prueba de oposición, y ha de manifestarse también de una manera poderosa, pero presentarla así, de manera poderosa, no quiere decir que la presentemos de una manera arrogante, soberbia o hiriente hacia los demás. Debemos de utilizar la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, con misericordia y mostrando bondad y deseo de que las personas puedan cambiar sus vidas también. No se haga nada para incitar el espíritu del dragón, es el consejo, porque pronto él mismo se revelará con todo su carácter satánico contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Nosotros estamos a la expectativa de una contienda más fuerte, cuando el hecho de darnos a conocer como observadores de la ley de Dios, de los principios eternos, hará que seamos señalados y reconocidos como personas que alborotan el orden común. Sin embargo, nosotros no debemos de hacer algo para que eso tenga una excusa y los opositores se comporten de tal manera contra los que tratan de hacer la voluntad de Dios. Todo llegará a su tiempo. Yo he oído personas que dicen, hermano, es que hay que apresurar esto. Y cuando dicen, hermano, hay que apresurar ese tiempo de persecución o de angustia, piensan de que nos da la libertad de hablar de una manera desordenada o irreflexiva. Y no es así, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo, que Él no aceleró el tiempo de las profecías. Él mismo tenía precaución y reserva en lugares donde no era conveniente presentarse, no lo hacía. Cuando tenía que callar algunas cosas, también Él las callaba. ¿Y por qué nosotros, que somos pecadores, que somos indignos, que somos imperfectos y que deberíamos de comprender mejor que nadie la condición de aquellos que son difíciles para poder creer en el Evangelio, por qué nosotros nos mostramos impacientes y no seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús? De manera que llegamos a la conclusión de que la obra misionera, como nosotros la conocemos, o la labor de predicar el Evangelio, es una responsabilidad de todos. Pero no todos lo estamos haciendo según el modelo que nos ha indicado nuestro Señor Jesús y según los consejos que encontramos en la palabra de Dios y los escritos inspirados también. La verdad se puede presentar con toda su hermosura. Nosotros no tenemos que presentar la verdad como algo duro, algo difícil, algo amargo. La verdad es hermosa, queridos hermanos. La verdad, la palabra de Dios dice que al conocer la verdad seremos libres. Y si es cierto, nosotros somos esclavos del pecado. Y por medio del conocimiento también se nos muestra nuestra condición, pero a la vez la solución, que es Cristo Jesús y su justicia para el pecador. De manera que encontramos en la verdad una verdadera hermosura. Y nosotros debemos de presentarlo con esa esperanza alentadora para el pecador. Tenemos que comprender que a la hora de nosotros presentar la palabra de Dios, como individuos cada uno tenemos una personalidad diferente, tenemos diferentes temperamentos, somos coléricos, flemáticos, somos personas que tenemos tantos defectos todavía que no han sido cambiados, pero esas herencias, esas tendencias, esas disposiciones naturales, aunque van a luchar por exhibirse, no deben de sobresalir y debemos de dejar que todo eso se diluya y se pierda en la presencia, en la figura de nuestro Señor Jesús. También nos dice esta reflexión, un consejo que se nos da: guárdense de cada palabra que pronuncien, controlen cada emoción, no den ocasión a Satanás de que triunfe sobre los creyentes. Vendrá tiempo cuando seremos llamados a presentarnos delante de reyes y gobernantes, magistrados y potestades para defender la verdad. Entonces será una sorpresa para esos testigos saber que su oposición, sus palabras, sus propias expresiones hechas de una manera descuidada para atacar el error o defender la verdad,
Expresiones que ellos no creyeron que serían recordadas, serán reproducidas y tendrán que hacerle frente. Y sus enemigos tendrán la ventaja, pues pondrán su propia interpretación sobre esas palabras que fueron habladas en forma poco sabia. Esta declaración es hecha para aquellos opositores que de manera enervada, de manera eh, enérgica, ¿verdad? O petulante, tratan de con ese temple de poder aplacar o de poder opacar la luz de la verdad. La Biblia, el Espíritu de Profecía dice que todas esas cosas vendrán a memoria. Ahora, si eso pasará con la oposición, consideremos también que eso también pasará con los que en algún momento no están dispuestos a sujetar ese carácter difícil, ¿verdad? Áspero. Recuerden ustedes en la Biblia los ejemplos, por ejemplo, de aquel apóstol, ¿verdad? Que en un momento cuando nuestro Señor Jesús fue rechazado por una ciudad, él dijo, Señor, ¿quieres que oremos y hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero el Señor lo reprendió y le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que era cuestionable el espíritu que movía las palabras de este hombre. Aquella persona lo hacía por celo a Jesús, porque lo amaba y le dolía que lo despreciaran. Quizás en algún momento nosotros actuamos, nuestros impulsos son sinceros, pero no por eso debemos de dejar que reluzcan, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que la imagen de Jesús se refleje cada vez más en nosotros. Siempre habrá conflictos para presentar la verdad, siempre habrá oposición, siempre habrán personas que aunque estén defendiendo la mentira, querrán ridiculizar a los que llevan la verdad. Pero allí es donde recordemos la promesa de esta reflexión. Debemos comunicar la verdad con palabras prudentes. Debemos de recordar que el Señor dijo que son bienaventurados los que soportan la tentación. Cuando nos sintamos tentados a responder argumentativamente a los que se oponen, pero consideremos de que lo que vamos a decir no va a ser para bien, la Biblia dice que el silencio es elocuencia. A veces tocará callar. Jesús en el juicio, ¿verdad? Antes de que Él fuera crucificado, ustedes recordarán que la mayoría de las preguntas que le hicieron, Él callaba. Y solamente respondía a aquellas que eran necesarias. A veces tocará callar. Y en el momento que tengamos que hablar, pidámosle a Dios dirección, pidámosle palabras de mansedumbre, palabras de sabiduría, palabras que sean inspiradas por medio del Espíritu Santo. Porque los agentes satánicos, queridos hermanos y amigos, que están encubiertos perseguirán a cada buen obrero del Maestro. Eso será algo constante. Cuando usted quiera predicar la palabra de Dios, vendrán personas que se opondrán, que le harán la carga difícil para que nosotros nos callemos y no sigamos hablando. Pero cuando nosotros presentemos la verdad con prudencia, con mansedumbre, con amor, como Cristo lo hiciera, guiados por el Espíritu Santo, no por los impulsos personales, sin lugar a dudas, la promesa de Dios que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, será para nosotros la promesa y recibiréis poder que fue dada a la iglesia primitiva, también será dada a nosotros. No estorbemos la obra de Dios, queridos hermanos. No nos impongamos nosotros. No obliguemos al Espíritu Santo a abandonarnos en momentos cuando más los necesitamos, cuando haya que presentar la palabra del Señor. Quiero compartir un último pasaje de la Biblia para poder concluir con nuestra meditación. Estamos hablando acerca de la prudencia, hablando acerca de nuestras palabras, acerca de las precauciones que nos da la palabra de Dios para poder también nosotros mejor callar, controlar, ¿verdad?, nuestros impulsos, nuestras palabras, que no sean una espada que hiera, sino que sean también, ¿verdad?, nuestras palabras como un consejo dulce y suave para los que lo necesitan. Y si lamentablemente llega el momento en el que hay que exhortar, pero que no sea, ¿verdad?, nuestro impulso no santificado lo que predomine, sino el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que no pase eso con nosotros. Y si hablamos
que nuestro corazón esté lleno de Cristo y hablemos de Cristo, que nuestro corazón esté lleno de amor y hablemos del amor de Cristo hacia los demás. Pero si nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de dolor, de resentimiento y de odio, que no sean esas palabras las que salgan de nuestros labios, porque la Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados y por ellas también seremos condenados. Y en el libro de memoria del cielo estará registrada cada palabra que salió impulsivamente de nuestros labios. Hermanos queridos, una gran responsabilidad está delante de nosotros. Debemos de comunicar la verdad. Somos un pueblo misionero, debemos de ser un pueblo misionero. Hablemos movidos por el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Amén. Les invito a que hagamos una oración para poder concluir con nuestra reflexión matutina. Amante Dios y querido Padre que esté en el cielo, gracias Señor bendito por darnos la oportunidad de expresar su palabra. Y ayúdenos Señor para que tengamos esa mansedumbre, ese amor que debe reinar en nuestras vidas, para que podamos compartirlo a los demás, no solamente por nuestras palabras, sino por nuestra conducta, por nuestros hechos. Perdónenos si hasta aquí no lo hemos hecho, querido Dios. Ayúdenos para ser ese pueblo misionero que predique el Evangelio a todas las personas que están alrededor nuestro, nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros vecinos, a las personas con las que trabajamos. Que podamos, Señor, manifestar, Señor, un verdadero carácter de santidad, que podamos mostrar que el Evangelio puede ser una obra transformadora también en las personas que lo permiten. Guárdenos en su amor, querido Dios, y ayúdenos para poder ser prudentes, sensatos en la manera de predicar, y que el Evangelio, Señor, perfeccione esa obra que ha iniciado en nuestras vidas. Bendiga a todos los que son parte de estas transmisiones, que la palabra de esta mañana pueda ser de aliciente y de un consejo claro para cada uno de nosotros. Perdónenos y acompáñenos en este día, se lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado hacia el final de esta meditación. Lo que nos queda únicamente es invitarles para que sigan participando en las transmisiones, en las programaciones de esta página. El Señor les bendiga y les guarde en este día de labores, es mi deseo y oración. Amén.